Morir no es difícil, solo da miedo, y créame que el terror me consume ahora. Siempre soñé en servir a mi nación, desde que tuve la edad para escuchar viejas historias de mi padre en la guerra, solo que aún no sabía cómo. Mi primer anhelo fue ser asimilado por el Ejército Rojo, sí, y luchar contra esos americanos que planeaban derrocar a Cherenko y a toda nuestra patria. Al menos eso nos dijeron. Prometieron que nos mantendríamos en pie ante cualquier adversidad y enemigo frente nuestro, así como nos prometieron fortunas y reconocimientos a nosotros. ¿Cómo nos llamaron? Ah, sí, liquidadores. En estos días he pensado, como si me quedara otra cosa por hacer, y muchas cosas han venido a mi mente. Algunas horas he imaginado la vida que tuvieron mis camaradas. Dudo que fuera muy diferente a la mía, sobre todo porque a los 10 años no te imaginas a ti mismo en la adultez, y mucho menos piensas en cómo terminará todo. Solo era un kievita tratando de vivir el mundo de un recién graduado. Conseguí un empleo estable en la fábrica Júpiter, en donde, aunque el salario no era el mejor, fui compensado con un hogar en Pripyat, la ciudad a donde todos querían ir. Tardé bastante en conocer al amor de mi vida, ¿no lo cree? A Vitalia la conocí en el café Pripyat, y cuando la vi, había visto la belleza misma. Supongo que no se resistió a salir con alguien tan apuesto. Fue maravilloso. Sencillamente no imaginé un futuro tan espléndido junto a Vitalia, sobre todo después de la noticia de que sería papá. Todo iba tan bien. Pero esa noche, cuando ocurrió todo, esa noche hubo una deliciosa cena en el comedor. No recuerdo lo que era, pero sin dudas me deleitaba con ella, como todo platillo hecho por Vitalia. Era una noche normal, como cualquier otra que haya sucedido antes. Todavía no comprendo qué fue lo que salió mal. Nos fuimos a la cama, después de ver uno de esos ridículos programas de concursos en nuestra televisión. Apenas había cerrado los ojos y un manto oscuro cubrió mi vista. Mi cuerpo se volvió cada vez más ligero hasta que perdí la conciencia. Un ligero temblor me distrajo del sueño, pero aquel sonido que le siguió, Madre Santa, me regresó a la oscuridad de mi habitación. Con un sobresalto, me quité las sábanas de encima y mi único reflejo en el momento fue dirigirme a la sala del apartamento y ver por la ventana. No puedo explicar muy bien lo que vi allá, pero trataré de usar las mejores palabras que conozco para describirlo. Las tupidas copas de los árboles no me dejaban ver muy bien el resplandor que iluminó el cielo, pero claro que vi ese haz azulado que parecía elevarse al cosmos. Vitalia también había despertado por la conmoción y ya comenzaba a hacerme preguntas de lo que sucedía. Le recomendé no salir, no hasta que averiguara lo que ocurría. Al salir del departamento, me encontré con algunas personas que también habían despertado por la explosión. Boris, mi vecino, asomaba su cabeza por el pasillo para observar por el ventanal un pequeño punto de luz en la distancia que, sin embargo, parecía transformar a la noche en día. El edificio se encontraba en completa oscuridad, pero pude guiarme a la salida con la poca luz en el exterior. Cuando pisé la calle, ya había personas caminando a una zona mucho más despejada para ver el espectáculo. Por supuesto que lo seguí. Detrás de toda la arboleda, una bola de fuego iluminaba el horizonte, así que no pude ver la central de primera mano, pero admito que la escena era increíble. No me había percatado que muchas más personas habían llegado al lugar, y sí, había niños también. Había muchas preguntas sin responder entre los presentes,
y los murmullos rumorando de lo que podría tratarse tampoco se ausentaron. Estuve allí por un par de horas y, al igual que todos, expectante. Pude escuchar a las sirenas de los bomberos alejarse hacia la central. No dejaron de escucharse por toda la madrugada. Iban y venían, y otros más llegaban a la ciudad, para después seguir su camino al radiante haz de luz. Antes de las 4 de la mañana, había regresado a mi departamento. Vitalia estaba viendo por la ventana cuando entré. Comenzó a preguntarme si había averiguado algo de lo ocurrido, pero estaba tan confundido y con tantas preguntas rondando mi cabeza como a ella. Fue difícil conciliar el sueño por el resto de la mañana. Cuando por fin amaneció, regresé a la calle para ver cómo seguían las cosas. Vitalia permaneció de nuevo en el departamento, preparando el desayuno. El aura de luz amarillenta y naranja todavía podía observarse un poco, pero ahora la gran columna de humo negro se distinguía mejor a la luz diurna. Todavía había personas en la calle. Boris estaba entre ellos. Me acerqué para preguntarle si sabía algo más, pero su única respuesta fue: la central se está incendiando. No fue hasta la tarde del día siguiente que los militares, acompañados de policías, comenzaron a llegar a Pripyat para evacuar a todos en la ciudad. Fue allí cuando supe que algo muy, pero muy malo estaba pasando. Nos dijeron que nos llevarían a pueblos y ciudades cercanas mientras el problema se resolvía, un problema que ignorábamos. Ni siquiera se nos permitió llevar valijas. Vitalia logró guardar algunas latas de conserva en su bolso, y yo apenas pude llevar conmigo un poco de dinero. Cuando los militares comenzaron a evacuar nuestro bloque de pisos, primero llevaron a las mujeres y a los niños en el primer convoy. Después llegó otra fila casi interminable de camiones del ejército que nos llevaron a Kiev. El camino fue más tranquilo de lo que pensaba. Por supuesto que todos estábamos confundidos, y lo único que se nos decía era que podríamos regresar después de un par de días. Los días pasaron a ser una semana, y luego a 2. Creo que olvidé por qué vino usted aquí. No la aburriré escuchando la historia de un simple peón sin importancia en el juego que se libra allá afuera. Usted no vino a eso, a escuchar cómo viví la noche del incidente, ¿cierto? Quiere saber lo que ocurrió y tiene curiosidad de lo que vi allá. No pido que me entienda, pero creo que para todo lo que ocurre hay una razón. Y la razón por la que decidí enlistarme al equipo de contención fue el dinero. Nos prometieron un buen sueldo, mucho mejor que el salario de la fábrica. Comenzaron a ser tiempos difíciles, incluso desde antes del incidente. Y, bien, está de más decir el porqué exacto de lo que hice, además de que me faltan palabras y tiempo para justificar mis acciones. Se suponía que era un trabajo sencillo. Nos dijeron que no había peligro mayor debajo de todo ese traje, y, cegados por sus palabras, confiamos nuestras vidas. Antes de largarme a la instrucción, por supuesto que hablé con Vitalia del tema. Ella se opuso al inicio. Creo que presentía algo, pero nunca lo admitió. Difícilmente la convencí, diciéndole que tal vez todo mejoraría para nosotros dos y para nuestro hijo. Aún después de despedirme de ella y de tener el mejor beso que jamás hubiese tenido, todavía pude ver preocupación en su rostro. ¿Quién diría que ese sería el último beso que probaría de ella? La instrucción no fue lo que esperaba. En pocas palabras, todo nuestro trabajo era ir allá con una pala, recoger la mayor cantidad de escombros que encontrásemos, arrojarlos al fondo del abismo que ahora yacía justo en medio de la central, y todo en menos de 100 segundos. Nos llevaron de regreso a Pripyat, como una piara de cerdos siendo guiados al matadero. La ciudad estaba tan vacía, tan silenciosa,
un silencio que aturdía. Más que una urbe, asemejaba más al cementerio en donde pertenezco. Los árboles parecían observarnos, mientras tanto abría nuestro camino en la carretera, con un aura fúnebre. Dentro del bus, nadie dejaba escapar ni una sola palabra. El mutismo que, tan irónicamente, podía escuchar, era violentado solo por el sonar del motor y por las respiraciones de resignación que parecían sonar tan fuertes como el rugido constante de la máquina de metal que nos transportaba a esa estructura apacible e inmutable, donde ahora se hallan los horrores más reales que jamás logramos prever. Nada más llegar al punto de control en las afueras de la central, nos presentaron nuestros sarcófagos de plomo y goma, de quienes nos hablaron durante la instrucción. Sentí la tensión en mi espalda cuando colocaron encima de mí todo ese traje, con grandes placas de metal pendiendo del hule y una máscara con la que apenas podía ver a mis camaradas. Parecíamos más máquina que ser humano. Marchamos al interior del edificio adyacente al reactor 4. Subimos las escaleras, sosteniendo con fuerza la pala en mis manos, al igual que todos mis camaradas. Cuando llegamos al piso superior, nuevamente nos repitieron las instrucciones antes de salir al techo del reactor: arrojar todos los escombros que viéramos al vacío, no tocar nada con nuestras manos y no mirar por sobre la orilla. Nos dieron la señal y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Los segundos en mi mente resonaban con cada paso que daba. Parecían ser más un par de piedras que mis propios pies. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sentía el tiempo alentarse. Era más difícil caminar por allí de lo que parecía. El peso del traje, aunado al suelo repleto de escombros y mierdas que no pude reconocer, hacía que mis botas resbalaran y tropezaran con facilidad. 45, 46, 47. Sujetando con fuerza la pala, comencé a arrojar cuantos desechos en el suelo encontrara. Había trozos de metal reposando entre el concreto y bloques negros tan duros como el acero. Algunos pesaban tanto que uno de mis camaradas tuvo que ayudarme para arrojarlo al vacío. Otros ni siquiera logramos alzarlos, aún con la fuerza de 5 palas tratando de moverlo. Lo único que había en mi mente para entonces era Vitalia, mi hijo en su vientre, y los segundos que seguía contando en mi cabeza: 81, 82, 83, 84, 85. Llevaba la última carga de escombros hacia el abismo. Me acerqué demasiado y el visor de mi máscara terminó empañada con el ahora ligero, pero todavía oscuro humo. Escuché el sonar de la campana que indicaba regresar al interior del edificio y, con todas mis fuerzas, arrojé los escombros al interior del reactor, sin percatarme de la distancia entre mis pies y la orilla del concreto. Sentí el borde del suelo desmoronarse bajo mis pies y resbalé a la oscuridad. Caí entre metal retorcido y concreto destrozado, quizás durante unos 5 metros. Mi corazón se aceleró. La humareda me cegó en un averno oscuro, digno de la eterna noche. Quise gritar, pero escuché a mi propia voz ahogarse en el interior de la máscara. Quise escalar al techo, pero el peso del traje me sentenció de nuevo al suelo del reactor. Definitivamente no podría salir por mí mismo. Y peor aún, sabía que nadie iría por mí. No podría quedarme más tiempo en ese lugar. Palpando los muros, me alejé del resto del precipicio al que habría caído de no ser por esa pequeña saliente. Me arrastré hacia un pasillo, con la sensación del suelo siendo removido debajo de mí. Doblé una esquina y salí del abismal agujero en el reactor.
Aunque había entrado al edificio, seguía sin poder ver nada. Pasé mis manos engomadas en el visor de mi máscara, solo para darme cuenta que el humo se había solidificado en una densa película que cubría el cristal. Aún después de quitar los restos de esa nube negra, seguía sin poder ver casi nada. Continué palpando las paredes para guiarme por la central, pero era como salir de un laberinto con los ojos vendados. Jamás había pisado ese sitio. Me desesperé de solo ver un pasillo borroso, a lo que suponía lo causaba mi máscara. Allí dentro era todo lúgubre, apenas iluminado por algunas bombillas tenues. No había nadie, y solo podía escuchar algunos ecos de mis compañeros en pisos superiores o provenientes de corredores lejanos en todo el edificio. Traté de guiarme a través de mis oídos también, pero cuando avanzaba al lugar que engañaba con ser el correcto, tinieblas casi absolutas cegaban por completo mis ahora doloridos ojos. Me veía obligado a regresar hacia la luz y, usando el poco sentido de orientación que aún me quedaba, supe que me encontraba en un lugar sin salida. Tenía que adentrarme en la lobreguez si quería encontrar una. Mis ojos comenzaron a doler más y más, con lágrimas que ardían como el fuego de todos los infiernos creados por el hombre. No sé si se debía a mis inútiles intentos de enfocar la mirada a través de los orificios de la máscara o a otra cosa. Ahora sé que probablemente era lo segundo. Encontré escaleras que ascendían y no dudé ni un momento en subirlas. Llegué al tercer peldaño y ya sentía a un enorme elefante posándose sobre mi pecho. Me sentí como si hubiera corrido en un maratón. Para cuando llegué a la cima de los escalones, escuché las arterias de mi cerebro palpitar. Pensé que podrían estallar en cualquier momento. Arcadas comenzaron a subir por mi garganta, contrayendo los músculos de mi cuello y boca. No soporté más y me quité la máscara. Inhalé profundamente en busca de aire fresco, pero en lugar de eso, un sabor extraño se impregnó en mi paladar de inmediato. Es una sensación similar a saborear metal oxidado. Llegó hasta mi esófago y fortaleció las arcadas. No pude soportar más la bilis burbujeante de mi estómago. Hasta ahora no me había percatado de una cosa. Cuando me alivié del asco de ver líquido amarillento mezclado con la cena, ahí fue cuando noté que a esa sustancia la seguía viendo borrosa. Alcé la mirada y seguía teniendo la misma vista que con la máscara. Limpié las molestas lágrimas que no dejaban de salir por mis ojos con la esperanza de recuperar la visión, pero todo seguía igual. Debajo de mi traje, el sudor escurría entre ardores que apenas podía sentir. No quedó más opción que seguir buscando la luz. Mi sentido del espacio tropezó con un lugar enorme. No estoy seguro de las dimensiones, pero sin lugar a dudas era espacioso. Quizás se trataba de una sala, tan grande que no podía distinguir los fondos con mi poca visibilidad. Seguí el plan de tocar los muros para encontrar cualquier otro pasillo o puerta, pero de todos mis sentidos que mantuve en alerta, solo uno me tomó por sorpresa, pues no esperaba escuchar una voz allí abajo. «Ayúdame», decía desde cualquier dirección en la sala. Parecía provenir desde el centro de la habitación, o al menos desde el otro extremo. «Hola, ¿hay alguien allí?», pregunté al aire. Aguardé en silencio por algunos segundos y como única respuesta solo pude escuchar una pesada respiración. Comencé a caminar al centro del lugar, extendiendo la mano frente a mí. «¿Hola?», seguí preguntando, pero la réplica seguía siendo la misma. Pude ver un poco de la franja verdosa en la pared, pero no al dueño de la voz. Di un paso más y mi bota tocó algo en el suelo. Miré hacia abajo, aún con mis intentos de enfocar la vista. Había un cuerpo envuelto en harapos que apenas podía divisar. Era un hombre,
que con su cabeza arqueada hacia arriba me observaba. Ayúdame, repitió. Un grito escalaba por mis cuerdas vocales mientras sentía mi corazón en la garganta. Hiperventilé y, aunque tuve el impulso de patearlo lejos de mí, solo me alejé, sin retirar mi vista, que, aunque cegada, todavía podía ver la piel cayendo de la carne de ese sujeto. Por favor. Esta voz no venía del hombre en el suelo. Giré la cabeza para ver una mancha oscura, una entrada a otro pasillo, pero allí, doblando la esquina, había otro hombre, recargado con pesadez en el marco de concreto. No quiero morir aquí, siguió. De los dos, creo que ese individuo se veía peor. Su piel, esa piel casi translúcida, era como ver la carne debajo de ella. Ambos no dejaron de exhalar lamentos que me helaban la sangre. Más de esos quejidos salieron de los corredores adyacentes, ecos que se perdían en las esquinas de la habitación. Sin pensarlo, corrí lejos de esa sala hacia uno de los pasillos. Tropecé con varios obstáculos que no pude identificar, pero que golpeaban mis huesos como martillos al cincel. Chocaba con los muros frente a mí, y solo podía escoger una dirección para seguir huyendo. No quería morir en ese agujero de metal y hormigón. Seguí corriendo, doblando esquinas, subiendo peldaños, tropecé y caí tantas veces que me aturdí, mientras vomitaba todo el suelo, hasta llegar a un objeto suave que me detuvo y me sostuvo entre 4 brazos. Eran más camaradas que se dirigían a los pisos superiores. Solo vi un par de manchas oscuras, con plomo y goma adheridos a ellos. No pude soportar el llanto y dejé escapar más de esas lágrimas que nublaban mi vista y que se sentían cual ácido. Ni siquiera escuché las palabras que mis camaradas dijeron, pero pude distinguir, a través de esa espeluznante máscara, su sorpresa al mirarme. Creo que, de no haberlos hallado, o tal vez debería decir, de no haberme encontrado, perecería junto a los hombres sin piel allá abajo. No me juzgue, por favor. No huí de ellos. Ellos solo son víctimas al igual que yo, al igual que Vitalia, al igual que usted. Más bien, trataba de escapar de ese monstruo que ahora me ha alcanzado, que me arranca la piel, que destruye mis órganos y consume mi vida. Todavía hay hombres allá, en la central de Chernóbil. Están atrapados, sin posibilidades de ser rescatados como a mí. ¿Acaso irán por ellos? ¿Acaso les importa la vida de un simple peón? Estábamos condenados a morir desde que fuimos al reactor. Aunque no lo quieran admitir, ellos saben que todos los que fueron allá están destinados a morir. Logré ver y reconocer a algunos de mis camaradas por aquí, esos mismos que están detrás de esas paredes. Ni siquiera estuvieron donde yo caí. Y usted también lo sabe, ¿no es así? Sí, el terror me consume ahora, pero no me aterra partir de este mundo. Ni siquiera saber que no veré a mi hijo crecer. Lo que en realidad me tortura, los únicos pensamientos que tengo en esta celda sin salida, repleta de sábanas blancas y cubierta en plástico, es saber que mi hijo será perseguido también por ese monstruo, invisible y silencioso, ese al que llaman radiación. Y probablemente también lo hará con todos ustedes, con sus hijos y los hijos de sus hijos. Antes de venir aquí, escuché sobre esas medallas. Dígame, señora, ¿acaso eso me devolverá a la normalidad? ¿Eso traerá de nuevo a mis colegas y a los hombres atrapados en la central? ¿Acaso me devolverá a Vitalia? Pronto sabré si existe realmente un Dios, y créame que cuando lo vea, pediré que perdone a todos los que causaron este desastre.
La mujer había dejado de escribir desde hacía mucho. Cerró la pequeña libreta, con apenas algunos apuntes y escritos en el papel, y se puso de pie. El joven frente a ella permaneció con la mirada fija, muerta e impávida, al pálido techo de la habitación durante todo su relato. Asemejaba más a un cadáver que a un ser humano. Agradeció por el tiempo, pero no hubo respuesta del hombre, con los ojos ahora cerrados. Dio media vuelta y salió del hábitat plastificado. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, vio demasiadas puertas cerradas a lo largo de la pared, iluminadas por un tenue y moribundo brillo verdoso. Sabía muy bien lo que había detrás de ellas. Caminó algunos pasos lejos de las puertas del hospital, lejos de ese aroma a muerte. Arrancó la hoja de papel en donde apenas había algunas cuantas palabras y la hizo pedazos, como si tuviera la esperanza de que eso borrara la historia del hombre ahora tatuada en su mente. Así comenzó un nuevo escrito en la libreta, uno para sí misma. Morirse no es difícil, solo da miedo.